Entonces, si eso fue suficiente bombardeo, vamos a la próxima página, la página 84 y el verso número 6. Pues todos los miedos y los innumerables sufrimientos tienen su origen en la mente, según dijo la enseñanza, la verdad, el que enseña la verdad inmaculada, o sea, el Buda. Y aquí tengo una cita en el Sutra Ratna Mega. Poder sobre nuestra mente nos confiere poder sobre todo fenómeno. Lo hemos escuchado de alguna manera de otras partes, pero el Buda lo declaró, ¿no? Con toda su autoridad, un ser iluminado. Si uno tiene poder sobre la mente, uno tiene poder sobre los fenómenos. Poco poder sobre la mente, poco poder sobre los aconteceres. Completo poder sobre la mente, completo poder sobre los aconteceres, ¿no? O sea, en la medida que nos controlamos, en esa medida vamos a poder controlar el mundo allá afuera. Y el ejemplo que dan relacionado a esto es, normalmente, normalmente nuestra mente nos consume. El ejemplo que dan es como de una cerilla que se va consumiendo a sí misma, ¿no? Esto está relacionado con el primer enfoque, el enfado, ¿no? Si la mente no está de alguna manera bajo nuestro control, se consume a sí mismo, se causa daño. El número 7 nos dice, ¿quién? Una pregunta, ¿quién y con qué finalidad fabricó las armas que atormentan a los seres en los infiernos? ¿Quién hizo ese suelo de metal incandescente? ¿De dónde surgieron todas esas hembras diabólicas? Entonces, antes que nos ataquen cualquier persona por estas últimas palabras, déjame explicar, ¿no? Aquí la audiencia principal de Shantideva eran 98.9 monjes, ¿no? En Nalanda había algunos profesores laicos, estaba el rey y la corte, pero principalmente eran monjes. Entonces, para un monje, si en un monasterio, en claustro, ver a una mujer es una gran tentación, ¿no? Entonces puede perjudicar toda su carrera espiritual, todo su desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, ¿de dónde salieron, ¿no? estas mujeres? Para esto tendríamos que entender lo que es sexual objectification, crear objetos sexuales de personas, ¿no? A veces esto se entiende, ¿no? En España creo que se entiende, en Estados Unidos es un tema muy popular, ¿no? Cuando yo estuve en la universidad, en el departamento de arte, muchas de mis compañeras pintaban, dibujaban, ¿no? Trataban el tema de la objetivación sexual, hacer un objeto sexual de una persona, especialmente las mujeres, usar la imagen de una mujer para vender un coche, ¿no? Tener un concepto, usarlo como un objeto sexual. Y yo era muy solidario, ¿no?, a su movimiento, a su causa y al arte que estaban desarrollando. Y muchas de ellas lo vivían muy de cerca. Yo me acuerdo que una de ellas se hizo una operación para reducir sus senos, porque dice que le daban tanta atención negativa que los hombres no la trataban como una persona, porque siempre estaban de alguna manera fijándose en sus senos. Entonces ella decidió a esa edad, yo que sé, 19, 20 años, operarse para reducir los senos. Hizo toda su tesis, ¿no?, de arte fue basada en ese tema. Y con ella había muchas más mujeres. Entonces, aunque yo las comprendía, nunca
nunca llegué a entenderlo hasta experimentar algo así, ¿no? Cuando a mí me trataron de esa manera. Entonces ahí, en ese instante, capté, ¿no? Cuando alguien no te está viendo como persona, sino te está viendo como objeto. ¿Captan la idea? Entonces aquí Shantideva está recordándose a sí mismo. Esos objetos que tú has creado, ¿no? De personas atractivas, de mujeres atractivas, esos objetos de personas que te amenazan y que te hieren, eso viene todo de tu mente. No fue fabricado por un Dios todopoderoso ni un diablo que te quiera arruinar la vida. Eso es tu creación. Tú estás viviendo las consecuencias de lo que tú has lanzado allá afuera en el mundo. ¿Tiene sentido? Esto es un tema muy, muy profundo si queréis escudriñar en él más adelante el domingo. El verso 8 nos dice: el poderoso sabio dijo que todo ello proviene de la mente nociva. Así pues, en los tres mundos no hay nada que temer más que a la mente. Tres mundos es una manera de decir el universo, la totalidad, el cosmos, ¿no? Se puede referir a los tres reinos, el reino de deseo, el reino de forma y sin forma, pero normalmente cuando aparece así como tres mundos quiere decir lo que está en la superficie, la vida en la superficie, la vida debajo de la superficie en la tierra y la vida en los cielos, o sea, todo lo que es vida en el universo. Entonces todo surge, todo lo que nos puede dañar surge de una mente nociva. Y no hay nada en realidad que hay que temer aparte de nuestra propia mente, de caer en estados negativos, autodestructivos. Aquí tengo una cita marcada. Les voy a compartir una cita de un sutra para ilustrar este punto. Es un sutra que se llama La esencia del noble Vajra, ¿no? Donde su santidad, el Buda está hablando con Manjushri. Manjushri, los seres del infierno no existen. Ellos fueron creados por la confusión de seres ordinarios infantiles y surgen de sus pensamientos conceptuales. Entonces aquí está diciendo que el infierno no existe como tal. Es una creación conceptual de cada quien, de cada persona que habita esos estados, ¿no? Entonces hoy en día, en carne y hueso, humanos en Europa y en España están dentro de un infierno. Están viviendo una situación muy dolorosa y todas las personas que se acercan a ayudarle, ellos lo perciben como una amenaza, como un ataque, y lo sufren como tal. Y eso todo parte de ese estado interno. ¿Captan esa idea? Entonces, cuando leáis estos versos, tratarle de darle forma con ejemplos cotidianos y experiencias propias. Después vamos a la próxima sección, del 9 al 17. Toda la virtud también viene de la mente. Hablamos de estados negativos, ahora vamos a hablar de los estados positivos. Si queremos virtud, si queremos algo positivo en el mundo, tenemos que desarrollarlo interiormente. Verso número 9 dice: si la perfección de la generosidad consiste en eliminar la pobreza de los seres, puesto que todavía hay pobres, ¿cómo lo habrán practicado los budas de antaño? Entonces aquí vamos a hablar de los 6 paramitas, las 6 perfecciones de la virtud, empezando con la generosidad, la perfección de la generosidad. Queriendo decir, para ser un Buda, ese ser tuvo que perfeccionar la generosidad, tuvo que lograr la realización del paramita de la generosidad, ¿no? Pero hoy en día siguen habiendo personas pobres, necesitados, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo ha perfeccionado? Entonces dice, la perfección de la generosidad
dicen las enseñanzas, consiste en la intención de dar a todos los seres todas nuestras posesiones junto con el resultado de ello. Es pues la misma mente. Muy importante entender este punto. Cuando hablamos de los paramitas, de las virtudes, estamos hablando de estados internos, no del gesto de dar. ¿No? ¿Captan esa idea? No el gesto de dar. Eso no es en realidad virtud. Virtud es la disposición de dar todo a todos, más el fruto, queriendo decir, hasta el karma positivo que vamos a lograr eso también se lo damos, sin dejar nada atrás. Cuando nos desapegamos completamente de todo, estamos volcados, ¿no?, hacia los demás. Ofrecemos todo. No damos, ofrecemos, que es aún más potente. ¿Os acordáis? El dar implica cierta prepotencia, ¿no? Yo voy a cambiar la vida a esta pobrecita. Le voy a dar algo que no tenía. Pero el ofrecimiento que vais a ver en todos los rituales budistas es presentar. Yo encuentro esto valioso y te lo presento a ti y tú tienes el poder de tomar o no. Lo que sirva, cuando quieras, como quieras. Mucho más humilde, mucho más genuino. ¿Captan esa idea? Aquí el punto clave de entender es que los estados espirituales son esos, internos. Después se manifiestan con palabras, después se manifiestan con hechos, con vidas, ¿no?, con ejemplos, con leyendas. Pero el verdadero estado es interno, está en la mente. ¿Captan esa idea? Muy bien, muy importante, porque hay mucha confusión. Y a lo mejor las confusiones suelen ser en el contexto de la paciencia. Entonces vamos a ser pacientes y esperar a ese verso. Entonces, algo muy importante, los que tomaron el curso de El Camino del Sabio, os podéis acordar que para que una virtud cualifique como un paramita tiene que haber 14 cualificaciones, ¿no? 14 características. Y la más importante de ellas es que ese estado esté libre de las 3 esferas. Una noción, una abstracción del ser, del sujeto que actúa. Una abstracción, una idea rígida que hay un ser allá afuera que existe, que lo voy a cambiar. Y la acción de dar, de ser generoso, de ofrecer, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, para que un paramita sea trascendental, esté acompañado de la sabiduría sublime, tenemos que ir más allá, ¿no?, del ego que da, del ego que recibe y el verbo, la acción, ¿no?, y verlo todo como un intercambio, ¿no?, de energía. Muy bien. Vamos a pasar al próximo, que es la conducta o la disciplina. El número 11 dice: ¿dónde podrían ser llevados los seres como los peces y demás para que no fuesen matados? La perfección de la moralidad, se dice, consiste en comprometerse a no dañar. Entonces, una manera de definir buena conducta es ahimsa, ¿no? No causar daño, ni a uno mismo, ni a los demás. Entonces, si ese es el objetivo, ¿no?, proteger a todos los seres de daño, ¿cómo se puede lograr? ¿De qué manera podemos proteger, ¿no?, garantizar que los peces nadie los vaya a comer, que los seres nadie te vaya a maltratar, que nadie vaya a maltratar a tu hijo, que nadie vaya a maltratar a tu madre, que nadie vaya a maltratar? ¿Cómo podemos garantizar eso? El verso número 12 dice: los seres dañinos, como el espacio, están por doquier. Sería imposible acabar con todos ellos. Si se vence tan solo a la mente del enfado, todos los enemigos serán derrotados. Entonces, es imposible acabar una vez
y por todas con los corruptos, con los malvados, los asesinos, con las personas que estafan y mienten. No hay manera de una vez hacer las paces, arreglar el mundo y después los buenos estaremos todos felices, ¿no? Imposible. Siguen surgiendo, siguen haciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo viene de la enemistad. Ese estado interno de, como diríamos, enemistad, de tener un rechazo. ¿Captan esa idea? La enemistad produce al enemigo. Y el enemigo, si no hay disciplina, control, atención plena, puede provocar en nosotros enemistad. O simplemente puede deshacer, quemar un karma antiguo y desaparecer para siempre. Entonces, este es el verso que apoya la noción que la paz en el mundo solo se puede lograr si hay paz interna. No hay ninguna otra manera de lograr la paz en una pareja, la paz en una familia, la paz en una comunidad, la paz en el mundo, si no hay paz en el corazón, en la mente de cada persona. Eliminar esa enemistad. Muy bien. Entonces el ejemplo, aquí tengo un ejemplo, no sé si era muy bueno. La ira es como un perro que se muerde la cola. ¿Habéis visto eso alguna vez? No solo los que dan círculos, algunos tienen la cola larga y se muerden la cola. Y después se sorprende y después la muerden otra vez. Depende de lo inteligente que son, ¿no? Pero ayuda, porque el feedback, la respuesta es casi inmediata. Entonces cuando muerden sienten dolor y sueltan, ¿no? Pero nosotros, como la respuesta no es inmediata, ¿no? Algunas veces no nos damos cuenta que la ira nos causa un grave dolor, una situación tan dañina. La distancia entre la causa y el efecto crea esa confusión en nosotros. Muy bien, pasamos a la próxima, que es la paciencia. ¿Dónde podría encontrar suficiente cuero para cubrir la superficie de la tierra? Pero con tan solo el cuero, la suela de mis zapatos en España, es como si toda la tierra estuviese cubierta con él. Este es uno de los versos más citados de Shantideva, ¿no? Yo lo he mencionado en otros cursos, ¿no? Esta idea de ¿en dónde voy a encontrar suficiente cuero para tapizar, ¿no? Alfombrar el mundo con un cuero blandito y suave, para que no haya piedras ni pincho, ¿no? ¿Cómo me las puedo arreglar, ¿no? Para eliminar toda la gente mala del mundo, toda la gente egoísta, ¿no? Y estar siempre a salvo, ¿no? Imposible, no hay cuero que puedas conseguir para tapizar todo el mundo. Pero si Shantideva, yo tengo la solución, con solo poner un pedacito de cuero, ¿no? 43 centímetros en la planta de los pies es lo equivalente a tener el mundo alfombrado, tapizado. Si nosotros podemos fortalecer nuestra mente, es lo mismo, lo equivalente a haber derrotado todos los enemigos, haber podido callar como un dictador a todos los críticos, todos los músicos, todos los poetas, todos los que hacen comedias y espectáculos, ¿no? Cuando viene un dictador ponen a todos los que critican al gobierno. Entonces un meditador que fortalece su mente de esa manera, que la recubre de este cuero, es lo equivalente a tener completa dominio, ¿no? Sobre todo, es decir, nadie puede criticarme, nadie me puede decir nada malo. ¿Captan esa idea? Un ejemplo bellísimo. Y el 14 nos dice, no es posible,
Asimismo, controlar los fenómenos externos. Pero si se controla la propia mente, queda algo más por controlar. Entonces, la primera parte nos dice que la lucha es fútil. La lucha es fútil. Tratar de derrotar allá afuera los enemigos es un desgaste de energía. Es un desperdicio de tiempo. Y es más, cuando los cortas en dos, como las bacterias se multiplican. Aparecen 3 y 4 y 5 y 6. Porque lo que está inspirando eso, al fin y al cabo, es nuestra lucha, nuestra resistencia. Entonces, aquí esta pregunta nos invita a contemplar. Espero que contempléis estos próximos días. Pero si se controla la propia mente, ¿queda algo por controlar? Si yo logro controlar mi mente, queda algo allá afuera con necesidad de controlar. Muy poderoso. Número 15 dice: como resultado de generar un estado mental claro, se puede renacer, por ejemplo, en el mundo de Brahma. Las acciones del cuerpo y la palabra, siendo más débiles, no generan tales resultados. Aquí, a partir del verso 15, vamos a hablar del paramita del entusiasmo, ¿no? Del entusiasmo. Entonces aquí dice, si uno logra tener una mente clara, ¿no? Lograr absorciones meditativas o tener gran amor, puede renacer en el paraíso de Brahma, que es el objetivo principal de la mayoría, o por lo menos gran parte de las tradiciones hinduistas, ¿no? Nacer en el séquito del dios Brahma, ¿no? Entonces, para el budismo eso se considera un logro espiritual, pero no es el último, no es el más deseado. Queremos salir completamente de samsara, porque aunque esa existencia es divina, no es iluminada, ¿no? Entonces, si a alguien le dices, bueno, yo te puedo garantizar, ¿no?, miles y miles de años de solo gozo y paz, sin la menor problema ni duda, ¿no? Sería fantástico. ¿Quién no cree que eso es un buen resultado, ¿no? ¿Capta una idea? Pero el Buda dice, hay algo más que es completamente independiente, que no tiene limitaciones. Pero aquí se está usando como un ejemplo del poder de la mente. Dice, esos estados sublimes no se pueden lograr portándose bien físicamente, hablando cuidadosamente con palabras dulces. Esos estados sublimes de conciencia se logran entrenando la mente. Entonces lo que dicta la próxima existencia que tengamos es el estado de nuestra conciencia, el estado de la mente. No títulos externos, no actividades, no el número de mantras que recitamos, ¿no? Lo importante es la transformación interna de la mente. Verso 16 dice, las recitaciones y el ascetismo, cuando se llevan a cabo con una mente distraída, son inútiles aunque se practiquen prolongadamente, según dijo el que conoce la realidad última, o sea, el Buda. Entonces, prácticas extensas, hasta prácticas muy exigentes, como prácticas ascetas, no tienen el poder de purificar el alma, la mente, transformarnos, ayudarnos a crecer y evolucionar si la mente está distraída. Entonces aquí Shantideva nos está recordando, vas a ponerle empeño, vas a poner el esfuerzo, vas a pagar el precio. No desperdicies eso que estás invirtiendo, porque si no haces al mismo tiempo, no mantienes una mente controlada, una mente atenta, se desperdicia todo ese esfuerzo, todo ese empeño, toda esa energía. Entonces, si lo vas a hacer y quieres que valga la pena, que sea efectivo, que sea una experiencia transformadora, tiene que estar respaldada por la atención plena, ¿no? Tiene por una mente que está
presente. El verso número 17, aquí ya empezamos a hablar del paramita de la meditación o la concentración o el samadhi. Quien no conozca el secreto de la mente, la cosa más importante y suprema, aunque desee la felicidad y el fin del sufrimiento, pagará sin objetivo absurdamente. El secreto de la mente. Aquí el secreto de la mente quiere decir la naturaleza última de la mente, ¿no? Su luminosidad y su vacuidad o espaciosidad, ¿no? Que es secreto porque ahora para nosotros está oculto bajo el velo del ego, del egocentrismo. No es algo que hemos experimentado, no es algo que hemos realizado. Nadie lo ha ocultado de nosotros. No es secreto en ese sentido, sino está naturalmente obstruido, ¿no? Por el ego, el egocentrismo, las aflicciones y demás. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que nos transforma. ¿Captan esa idea? Esto es un mensaje muy importante. El factor decisivo que nos ayuda a evolucionar el camino es la experiencia del estado último de la mente. Y hasta entonces, hasta lograr esa experiencia, lo que hacemos es, tratamos de desarrollar un estado en referencia. Con esto quiero decir el amor. Entonces, al contemplar, al meditar, por ejemplo, en el amor, que es un estado que está en armonía con la naturaleza última de la mente, estamos de alguna manera preparándonos para esa experiencia. Al contemplar lo que es la generosidad, ¿no? Estamos meditando un estado referente o comparativo, ¿no? Para prepararnos para descubrir el estado último de la conciencia. Eso es lo que normalmente llamamos mérito. Aquí lo estoy describiendo de otro ángulo, ¿no? Otra pieza del rompecabezas. Entonces, la verdad tiene un equivalente de mérito. La verdad tiene un equivalente de generosidad, un equivalente de amor, un equivalente de paciencia, un equivalente de ética, ¿no? ¿Captan la idea? Entonces, por ejemplo, si uno descubre intelectualmente y experiencialmente que las cosas son transitorias, que todo está en movimiento, que nada es estático, que toda cosa se descompone, ¿no? Esa comprensión nos hace más generosos, nos predispone a soltar más, porque sabemos que no podemos retenerlo. Las cosas se están moviendo, se están desapareciendo, se están deslizando por nuestras manos. Entonces, ¿por qué no compartirlo antes que desaparezca? ¿Captan esa idea? Entonces, comprender la ley de impermanencia, la transitoriedad, ¿no? Todas las cosas compuestas se van a desvanecer. Eso solo nos hace más generosos. Pero lo opuesto, lo inverso también es cierto. Si somos más generosos, si forzamos la idea, yo voy a ser generoso este mes de febrero, lo que queda. Todos los días, antes de salir de la casa, voy sí o sí no dormir sin dar algo a alguien, ¿no? Hasta un gesto así automático, mecánico, sin mucha estado o aspiración genuina que lo respalda. Eso, al cabo del mes, nos va a predisponer para comprender esta ley de la impermanencia. Nos va a acercar a la verdad, a poder experimentarla. ¿Captan esa idea? Muy importante. Entonces, quien conozca el secreto de la mente, ese es el objetivo de toda la práctica espiritual. El 18 nos dice, por lo tanto, controlaré debidamente mi mente
para protegerla con eficacia. ¿Qué sentido tienen las cuantiosas disciplinas si no tengo disciplina para proteger mi mente? Entonces, el verso número 18 nos recuerda de vigilar la mente, la meditación, ya que toda práctica espiritual depende exclusivamente en nuestro estado interno. Por eso algunas veces a la meditación de shamatha se le llama el rey de las meditaciones. Porque sin ese estado, ¿no?, de calma mental no podemos implementar ninguna otra técnica. Esa es la base, ¿no?, el requisito básico para poder meditar. Técnicas sofisticadas, técnicas de energía, técnicas de mantra, técnicas esotéricas, todo depende del mínimo control o paz o equilibrio o estado meditativo. Eso es lo que nos está recordando este verso número 18. El 19 dice: en medio de una multitud agitada y brutal, protegería con especial cuidado una herida. Similarmente, cuando esté en mala compañía, protegeré siempre mi mente como una herida. Eso es algo muy interesante, este verso, para contemplar, ¿no? Y lo vemos. Si tú tienes una herida, a lo mejor tienes un pie mal o un dedo del pie mal, tienes mucho cuidado que nadie te pise, ¿no? ¿Captan esa idea? Estamos muy pendientes que algo no pueda infectarnos, ¿no? Entonces, en este verso Shantideva nos está recordando de reconocer lo susceptible que somos. Y hasta podemos usar la palabra frágil, delicados, ¿no? Entonces tenemos que aceptar nuestras debilidades y protegernos. En la medida que podamos, alejarnos de personas nocivas, ¿no?, que pueden en nosotros provocar estas reacciones severas de deseo, de ira, ¿no? Pero si no podemos, si estamos en una fiesta, en un teatro, en lo que sea, ahí estar súper atentos, con mucho cuidado, ¿no?, que lo que dicen las personas no te provoque ir adentro. ¿Captan esa idea? Muy importante. Entonces, cuando la mente cae bajo el poder del deseo, de lo deseado o lo no deseado, evitar la mala compañía. Entonces, aquí está hablando de prevenir las situaciones cuando estamos completamente dominados por el objeto que deseamos o el objeto que nos causa repulsión o ira. Faltan 3 versos para acabar esta sección. Si por temor al menor dolor de una herida la protejo con cuidado, ¿por qué no protejo esta herida que es mi mente? Por miedo de ser aplastado entre las montañas del infierno, de renacimientos dolorosos. O sea, si por algo tan transitorio como una quemadura, una uña del pie que se te ha levantado, tienes tanto cuidado, estás tan pendiente, ¿no? Por eso que a lo mejor te puede causar dolor 5 minutos. Ahora tienes miles de años delante de ti, muchas diferentes vidas y estados, que depende exclusivamente de tu estado en el presente. Hay mucho en juego. Lo único que va a garantizar el mañana es tu estado en el presente. Muy importante. Entonces, como dijimos, la madurez de un ser y la madurez de un ser en el contexto espiritual se define principalmente por cuánto tiempo abarca la conciencia. Decimos un niño. ¿Te acuerdan el ejemplo? Te doy un caramelo, pero si esperas 5 minutos, te doy 2. A una edad, ese niño va a decir, yo espero. Hay 100% de ganancia aquí. Vale la pena esperar 5 minutos.
A cierta edad no espera. Yo lo quiero ahora. 5 minutos no sé lo que va a pasar. Queda mucho tiempo. Entonces, si estamos tan preocupados, pendientes por ese calamero inmediato, todo lo que va a venir, ¿no? En 10 años, en 15 años, en 20 años, todas las próximas encarnaciones, depende de cómo nosotros nos comportamos y reaccionamos internamente. Hay mucho en juego. Y ahora vamos al verso 21, en la página 86. Si mantengo esta conducta, aunque esté entre seres malvados, e incluso entre mujeres, santos cielos, mis votos con esta firme diligencia no degeneran. Entonces, aquí para las mujeres pueden poner modelos o de hombres, ¿no? O artistas de cine, o cantantes. ¿Qué es más seductivo? ¿Un cantante o un artista de cine? Casi, casi. Entonces, si mantengo esta conducta interna, aunque esté en una situación exigente, ¿no? Personas que nos están presionando, ser competitivos en el trabajo, alguien que te está manipulando, alguien que está hablando mal de ti, alguien que te está tratando de seducir, lo que sea, nada te va a poder dañar. Muy interesante. De alguna manera esto nos debería dar un poco de alivio, porque casi siempre pensamos que el hacer el bien depende de cuánto valemos, si somos inteligentes, si estamos evolucionados, si somos sabios. Pero aquí Shantideva repite una y otra vez, no se trata tanto de cuánto sabes, si eres un alma vieja, un alma nueva, ¿no? Depende principalmente si estás despierto o estás dormido. Si estás consciente y despierto, vas a elegir, va a haber discernimiento. Pero si estás dormido, lo que va a trabajar en ti son los patrones, las reacciones automáticas. Y eso te perjudica. ¿Captan esa idea? Y esto me lo han repetido muchos maestros. La clave es la atención plena, no tanto la sabiduría, si somos inteligentes o no, si tenemos mucho conocimiento o no, si tenemos mucha experiencia, si somos veteranos en el Dharma, si tenemos conexiones con un maestro súper especial, si tenemos una iniciación privilegiada, si tenemos esto o lo otro. Lo que garantiza si somos exitosos en el día a día y en la trayectoria espiritual, el camino espiritual, es si estamos despiertos o no, si estamos conscientes o no, o si estamos manipulados por los aconteceres, por las reacciones automáticas, los patrones y las aflicciones. Y el último verso de esta sección, el verso 22, dice: no importa si pierdo mis posesiones, mi honor, mi cuerpo y medios de vida. No importa siquiera si decaen otras virtudes, pero nunca permitiré que mi mente se deteriore. Entonces, sobre todo, ¿no? Sobre todo, lo último que hay que soltar, ¿no? Es la mente. Algunas veces estamos tan preocupados en cómo lucimos, si tenemos el uniforme bien o no, ¿no? Si estamos expresándonos correctamente, si la ortografía es perfecta, si hemos cumplido con los gestos, ¿no? Si alguien nos regaló, tenemos que regalar, si llamamos a tiempo, si nos acordamos del cumpleaños de alguien. En el contexto espiritual, si cumplimos con el número de mantras, ¿no? Si hacemos la ofrenda en público hacia al maestro. Tenemos todas estas paranoias, podemos decir, cosas que valoramos que en realidad están en un segundo plano, muy por detrás de lo que es la mente.
La mente es el factor determinante, como dice aquí, ¿no? Es lo que va a determinar si somos exitosos en el camino espiritual o si seguimos, ¿no?, cayendo en esta trampa. Muy bien, entonces 22 versos para contemplar esta semana, temas muy importantes, entre ellos el más famoso, el que se cita mucho, es este de tapizar el mundo con cuero, ¿no? Es algo que podéis reflexionar una y otra vez.